Estamos muy agradecidos que estés con nosotros esta tarde, muy contentos de tenerte aquí en estas charlas que hacemos cada mes en la terapia intravascular. Para los que no te conocen, te voy a presentar rápidamente. Eres Mari Carmen Carrero, eres enfermera experta en acceso venoso y podemos decir que tú eres la responsable o la culpable de que el PIC haya empezado en España hace ya, podemos decir, casi 20 años, casi. ¿Es eso correcto? Más de 20 años, sí, pero ¿Sí? Bueno, sí, ahora ya... Tú actualmente no trabajas, pero No, yo ya estoy antes... jubilada y muy bien, ¿Sí? ¿eh? Sí, ese está a gusto, muy bien. Pero ¿Tú vamos, esto mucho trabajabas de en el menos, lo hospital? echo mucho de Sí. menos. Ah, bueno, de acuerdo. Tú trabajabas en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Entonces, hoy vamos a ver, gracias a ti, cómo ha sido la historia del PIC, principalmente en España, y cómo la enfermería se ha involucrado en el acceso vascular dentro del hospital, ¿no? Sí. Muy bien, pues si quieres podemos empezar. Como tú ¿Sí? veas. Muy bien, gracias a todos los que están entrando y vamos, pues entonces nos vamos a lanzar. Entonces, sobre el tema de los equipos de terapia intravascular, podemos decir que tú has sido la que ha empezado, que has tenido el interés y que ha fomentado eso un poquito a nivel nacional, como hemos dicho antes. ¿Cómo ha surgido la idea de lanzarte en el acceso vascular y para saber de qué era el punto de partida, qué eran las vías más usadas en tu servicio en el hospital en general, para saber de dónde se empezó todo? Bueno, a ver, como yo explicaba, no es tan sencillo, no surge un proyecto como este, no surge de la noche a la mañana. Entonces, bueno, yo tuve, no sé, la suerte o la oportunidad de trabajar en la UBI del clínico. Allí yo llegué inexperta totalmente y unas compañeras excelentes que transmitían todos sus conocimientos y entre ellos estaba el tema de las vías. El tema de las vías, normalmente, como eran pacientes con patologías graves, tenían catéteres venosos centrales implantados por los médicos. Nosotros solamente poníamos el DRUN, que era bueno, los jóvenes ya no saben lo que es, era DRUN sobre una rueda, y que era un catéter que sería un PIC, pero muy rígido y que, bueno, pues era preferible no ponerlo. Entonces, ¿qué es lo que podíamos hacer? Pues no teníamos con qué verificar dónde estaba el catéter, ni nada de eso, y con el monitor mirábamos y hacía estas historias. Entonces ya nos daba la idea, retirábamos un poquito de que estaba en la zona adecuada. Era la única orientación que teníamos. Surgen en el 1978-79. Ya empiezan a traer las líneas, los PIC y las líneas medias, pero era un material tan rígido que podían estar puestas muy poquito tiempo. De hecho, las líneas medias prácticamente no se utilizaban. Bueno, en el 1988 yo me trasladé al Ramón y Cajal y al año siguiente entraba en la unidad de pediatría. Fue para mí muy, muy fuerte porque el impacto que los niños, era una unidad de 40 camas, la mitad eran niños de oncología. Entonces, estos niños eran desde lactantes hasta adolescentes. Y bueno, eso a mí me impactó muchísimo. Había un tipo de pacientes, la mitad de las camas eran oncología y la otra mitad eran distintas patologías. Y había unos pacientes que la fibrosis quística, que ahora ya es más conocida, pero entonces prácticamente se estaba sacando adelante a niños que tenían muy poca garantía de vida, y era el doctor Héctor Escobar el que los llevaba. Entonces es importante porque esta persona es definitiva en esto. Bueno, pues como digo, el impacto emocional fue tremendo, pero bueno, yo sobre todo lo que vi era una dedicación exclusiva de mis compañeras enfermeras y auxiliares. Trataban a los niños con mucho cariño y sobre todo tenían una asesia muy especial porque los niños de oncología que necesitaban trasplante, estaba la unidad en la planta.
Entonces, las vías venosas yo vi que allí lo cuidaban muchísimo, pero no se curaban como se hacía en la UBI, que se curaban cada día, no. Allí se quedaban, pues a lo mejor cada 5 días o así estaba estandarizado y se curaba. Poco a poco yo iba cogiendo datos de algo que no sabía, vamos, que no sabía cómo manejar. Pero ¿con qué se trataba a los niños en general de la planta? Pues a los niños en general de la planta se les trataba con palomillas sobre todo. No sé si ahora ya sabéis lo que me refiero. Bueno, estas palomillas... Supongo que hay mucha gente que le suena el drum o que siguen usando, puede ser, y la palomita puede ser que también. Estoy pensando a España, pero también a nuestros compañeros de Sudamérica. Claro. Entonces, bueno, pues la verdad es que ya vamos a ver cómo el cambio y llegar a catéteres mucho más elaborados es una ventaja increíble para el niño, para todos los pacientes. Entonces, los niños, ¿por qué estas enfermeras que tenían esa dedicación y cuidaban tanto los catéteres de los trasplantes y cuando tenían reservorio puestos solamente ponían palomillas? Pues porque el niño lloraba menos, el niño se estresaba menos y lo hacían con toda buena voluntad. Había otras personas recién llegadas también a la planta, ya con otras ideas, y entre todas intentamos que se pusieran al menos los abocados. En fibrosis quística estos niños periódicamente ingresaban de vez en cuando. Entonces, una mañana me vino el doctor Escobar a pedir que sí sería capaz de ponerles un PID. Y yo le dije, mire, estos no los conozco, pero he puesto otros sistemas en la UBI. Entonces me pidió, por favor, que le intentara poner un catéter de silicona a David, al paciente que era un adolescente, porque no tenía por dónde pincharse. Entonces, yo me sorprendió porque yo sí que lograba ponerle, no tenía ya accesos venosos, pero sí que lograba ponerle la vía. Entonces, me sorprendió, pero él me dio una explicación muy razonada, que me dijo, mira, Carmen, cuando me ponéis una vía, la primera medicación, fenomenal. La segunda ya me duele y la tercera es insoportable. Entonces, efectivamente, se probó y estos niños cuando venían se les ponía el PID, cuando se marchaban a casa se les retiraba. ¿Pero qué ocurrió? Pues que surgió otro paciente. Bueno, la experiencia de vida de David, el niño de fibrosis quística, era el trasplante. Esta criatura no fue pionero, fue la primera persona que intentó el trasplante pulmonar, pero no salió. Bueno, luego más adelante tenemos otro paciente también que gracias a él se empezaron los equipos. Pues este paciente necesitaba por colon corto, con distintas cirugías, necesitaba ponerse nutrición parenteral. Tuvo infección del Portacat y nos derivaron a que le pusiéramos un PID para tratarle el problema del Portacat. Entonces, el niño estaba en otra planta, se fue a su casa, su madre estaba acostumbrada a manejarle los accesos venosos, se fue a su casa con su parenteral, pero yo había dado por hecho que habían retirado el PID. A los 8 meses viene y me piden que baje a verlo y cuando llegó allí tiene puesto el PID. Entonces nos quedamos asombrados. El PID podía estar durante 8 meses. Entonces, o sea que os quiero decir que los primeros que nos enseñan son los enfermos y que sobre todo estos niños sabían un montón, todos ellos. Bueno, pues desde que tuvimos evidencia me preguntas a mí aquí, la siguiente pregunta que teníamos era que no te estoy, Mari, no te estoy dejando. Sí. No, yo te escucho. Sigo, vale. Bueno, me preguntas que cómo lo habíamos... Espera, que éramos... Lo siento, no te he cortado. Entonces... Esto no es política. No te preocupes, no es cuestión de política. No es política. Para saber... No, porque no sabía si tú habías terminado de hablar de los principios. Sí. Vale. Vale, ok. Pues entonces podemos seguir, si parece. Tú nos has comentado, para resumir un poquito, porque la gente sigue entrando, entonces está cogiendo un poquito el tren en marcha, que el enfermo obviamente es muy importante, no solo porque es el que cuidáis, sino porque es el que en este caso ha impactado mucho en vuestra forma de ver, ¿no? La vía, el acceso vascular como algo que tiene que ser
más duradero. Entiendo que habéis empezado entonces con vías cortas como todo el mundo, habéis conocido Drum y por fin habéis podido lograr poner Pixie cuando habéis visto que eso duraba meses. Hasta aquí bien, yo he seguido bien, ¿no? Eso es. Vale, muy bien. Entonces, posteriormente, eh, para saber un poquito, para los que nos miran y que te ven a ti y dicen, mira, esta es la persona que lo ha empezado todo, ¿cómo fueron los principios entonces para empezar todo esto? Porque entiendo que no se puede hacer solo tampoco. ¿Cómo lo has hecho tú al No, claro, principio? claro. ¿Y qué recursos y qué material, con Bueno, qué material contabas? Bueno, desde que tuvimos la evidencia tan clara de que el PIB podía estar puesto durante más tiempo, que solamente necesitaba tener cuidados adecuados, eso ya en pediatría eran súper rigurosas las enfermeras. Todas nosotras fuimos partidarias de ponerlo. Siempre había alguna voz discrepante. Y bueno, en un momento dado, pues dijeron, no, porque el niño llora mucho cuando se le pone, claro. Luego ya se llevó al quirófano y demás, pero al principio, pues no, el niño lloraba cuando se lo ponía, pero luego estaba encantado. De hecho, eran los grandes defensores. Entonces, bueno, yo recuerdo la voz de una compañera mía que fue la que ya cortó todo esto y dijo, bueno, es verdad, lloran mucho, pero ya no hay que pincharles más, ya no vuelven a llorar. Entonces, bueno, lo importante era eso. Entonces, bueno, pues lo que hicimos, lo que logramos es que estos niños, tanto los de oncología como los que tenían ciertas patologías crónicas, conservaran su capital venoso. Eso fue un cambio radical desde que se empezó a utilizar el PI. Lo complicado que se considerara un catéter de larga duración. Entonces, ¿quién defendía los catéteres? Llegaban los niños de oncología, llegaban a urgencias con neutropenias, con fiebre, y lo primero era el catéter retirable, el catéter aquel que llevaban en el brazo, pero bueno, ¿cómo llevaba el catéter en el brazo y se había ido a casa? Entonces ellos se tapaban así y decían, no, aquí mientras no bajen las enfermeras, no me toques. Sino las enfermeras de pediatría. Era muy gracioso, ¿no? Es que, claro, era... bueno, pues una colaboración por parte de los niños fueron los que salvaron esto. Entonces, bueno, me preguntan luego la siguiente pregunta, si quieres. Mira, voy a aprovechar, si quieres, yo te voy haciendo las preguntas, no te preocupes, pero vamos a aprovechar para saludar a todos los que están ya, los que siguen entrando, que a ti te saludan mucho también, Carmen, en los comentarios, que quizás puedes ver abajo, hay Maite Parejo, hay Miriam Martín, muchos otros más que te apoyan, que dicen que ellos también han conocido el Drum. Hay Nielfa 2016 que te saluda desde Ciudad Real, así que está bien también en el curso de saber que estás apoyada. Que yo quiero muchísimo ayudar a esas personas. Entonces, bueno, oye, te agradezco un montón porque yo soy feliz, estoy bien, pero sí que echo de menos a tanta gente que conozco y que quiero mucho. Bueno, pues se ve que hay muchos de ellos aquí mirándonos, así que están aquí apoyándote. Nos has contado entonces los principios, como lo habéis hecho desde pediatría oncológica, y si puedes entrar un poquito más en el detalle, es decir, el material, nos has comentado que era el PIC, ¿no? Que comentabas que habéis empezado con silicona y luego habéis ido a otras cosas. ¿Nos puedes contar un poquito más? Sí, entonces, bueno, pues los recursos con los que contábamos era con un catéter maravilloso, ya os lo digo yo, porque sí que era mucho más duradero a nivel intravenoso, de silicona. Era un excelente producto y lo único problema que tenía es que se rompían. Pero tengo fotos y todo que se podrían ingresar. Bueno, pues tenían un kit de reparación y con eso lográbamos que los catéteres llegaban hasta el final. Cuando se rompían, pues eso, porque a lo mejor se ha ocluido y se insiste y se rompían, pero vamos, fueron maravillosamente bien. Entonces, estos era una casa comercial muy pequeñita que ya ha cerrado. MRM era una empresa familiar y traían los catéteres de Estados Unidos, que también cerraron porque también era una empresa familiar y ya no dejaron de fabricarlos. Entonces, bueno, pues ¿qué empezamos a ver? A mí, después de un curso que tuve en el Hospital de la Defensa, pues me vinieron a buscar de Vigón
Y entonces vinieron a buscar Floren, Nancy, todos los que conocemos de Vigo. Y entonces me vienen a buscar porque habían ido al Hospital de la Defensa y les había dicho, pues si ha estado Carmen Carrero, que es una enfermera del Ramón y Cajal, que ha estado dándonos un curso que estamos encantadas, con el curso que se emitía a través del Colegio de Enfermería. Entonces, bueno, pues vinieron a buscarme y bueno, muy bien, vino vuestro jefe francés, que me hizo mucha gracia, porque decía que él quería poner portacaz porque el PIC no era elegante. A mí aquello me quedó clavado y yo ya, pero bueno, pues tú en Francia pon PIC, pon reservorios, pero o portacaz. Bueno, entonces todo esto fue un proceso a lo largo de estos años en los que la evidencia iba abriéndose paso. A la vez, pues ya se llevó la primera publicación a un congreso de oncología y fue definitivo porque se llevó era un póster y al día siguiente, que era estaba ahí en el campo de las naciones, estaba era donde donde estaba el congreso de oncología y allí se llevó el póster. Bueno, al día siguiente las casas comerciales, como pudo ser Bar y otra casa, al día siguiente había PIC, unos PIC muy, muy raros, pero había PIC ya en 1998. Bueno, pues a raíz de ahí se hacen publicaciones y en el Colegio de Enfermería me piden, lo llevé a publicar y me piden que quieren formación. Entonces ahí es cuando se forman, se hacen los cursos de terapia intravenosa, porque yo volviendo a casa en el autobús digo, pero ¿qué? Porque querían cursos, digo, ¿yo qué cursos voy a dar? Y ya dije, pues cuidados de catéteres de larga duración. Y entonces de ahí salió. Y por eso, poco a poco se fue conociendo, hubo distintas jornadas, por ejemplo, no sé si se puede ver en el Colegio de Enfermería. Esta jornada es del 2002 y en esa jornada que me dijeron, cuando fui al Colegio de Enfermería, me dicen, pero y una jornada de terapia intravenosa, se desbordó y tuvimos que hacer otra en el Ramón. Del interés que había. Del interés que había, que era esto. O sea, que realmente sí que los enfermeros tenían necesidad de conocimientos. Entonces, bueno, todo esto es largo, es un proceso en el que sobre todo había ilusión y ganas de crear conocimiento. Entonces, el primer congreso nacional fue en el 2005, lo tenéis aquí, no sé si lo podéis ver, y sí, todas estas casas comerciales, no sé si es posible, contribuyeron al primer congreso. O sea, para que os deis cuenta de la expectativa que creó esto. Bueno, de cara a eso, ya la asociación ya se ha creado, ya estamos en marcha. Una pregunta, Carmen, perdona que te interrumpa. Nos has contado entonces cómo tú fuiste enseguida involucrada en hacer cursos, ¿no? Porque tú sabías de la técnica y la gente te solicitaba y a raíz de esto habéis empezado con Colegio de Enfermería a dar cursos. ¿En qué año estamos hablando ahora? Estás hablando de la creación de la asociación ETI. ¿En qué año estamos? ¿De qué año estamos hablando? En el 2002 se crea la asociación. Entonces, poco a poco vamos creando, vamos dando conferencias, vamos haciendo jornadas y ya en el 2005 en el Ministerio de Sanidad se hace el primer Congreso Nacional de equipos de terapia intravenosa. De acuerdo. Sigues un poquito, porque lo mismo, claro, yo lo tengo muy claro, pero no te preocupes. ¿Cómo fue el hecho de hacer la sociedad de ETI? Es decir, ¿sobre qué personas te pudiste apoyar y cómo tuviste ¿a qué puerta tuviste que tocar para poder hacer eso? Hubo varias compañeras que se interesaron, que siguieron adelante. Luego han seguido, muchas de ellas siguen estando. Ahora ya con la nueva asociación, bueno, pues es distinto, pero han estado ahí. Hay gente muy valiosa que han estado ahí. Pero algunas, pues, yo siempre he dicho que la asociación es un tren donde uno se sube cuando quiere y se vuelve a bajar si no le interesa. Entonces, bueno, pues ha habido gente, pues por lo que sea, porque luego ya salen otras cosas, porque a lo mejor no le parecía bien. Bueno, yo qué sé, ya sabes que estar
con personas con personas que pueden estar muy motivadas y otras desmotivarse pues por cualquier cuestión o personal o bueno institucional, no lo sé. Bueno, entonces esas personas sí que hay muchas que siguen y hay otras pues que ya no les interesa esto porque están en otras cosas. Entonces, bueno, pues esos grupos a pesar de todo salimos adelante, tuvimos luego el congreso en Barcelona, bueno, y en el 2006 es cuando se crea, que no sé si es ahora la pregunta, y es que voy volada por el tiempo. No te preocupes, que vamos bien. Vamos bien, vale. Bueno, entonces pregúntame. Sí, sí, estabas diciendo en el 2006 cuando se crea, entonces aquí estamos hablando Claro, de... sí, a ver. Al llegar al ETI no se crea así de la noche a la mañana tampoco, sino que es un trabajo que se va haciendo. Y yo, la persona que estaba en recursos materiales del Ramón y Cajal, pues yo iba y le decía, mira, es que las curas hay que hacerlas así, con este material, y las vías tienen que estar así porque se ahorra tanto. Yo le llevaba incluso el precio de los insumos, de lo que estábamos utilizando. Entonces esta persona fue la directora de enfermería, justo se hizo directora de enfermería. Entonces se hizo una jornada en la Comunidad de Madrid y la invité a clausurar esa jornada. Y en esa jornada vino Raúl. Raúl, si os acordáis, el niño que tenía el reservorio, que la madre se fue con el PIT y que ya utilizó PIT toda su vida, hasta el final. Bueno, pues ese niño explicó al final cómo había sido su vida cuando tenía que depender de las vías y la cantidad de catéteres que le había cambiado de reservorio y de todo. Entonces le pidió, por favor, que se creara el equipo de terapia intravenosa. Y Charo, era Charo Vaquero, Charo le prometió que en cuanto entrara se iba a crear el equipo de terapia intravenosa. De acuerdo, entonces probablemente ahí estaba yo luego, claro, y esto fue toda una estrategia, o sea, de hecho, o sea que es un paciente que os ha permitido poder realmente arrancar, porque si volvemos a retomar un poquito lo que tú has comentado, del 98 entonces hasta el año 2006, tú pones catéteres PICS, pero sí, como enfermera y sin hablar de equipo de terapia intravascular dentro de tu servicio. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco donde vamos a entrar ya. A ver, ¿qué es lo que conlleva todo esto? Conlleva que hay personas que ya se están preocupando de esto, porque al final yo os cuento que desde el primer momento teníamos un comité de expertos, pero en serio, no como el de la pandemia de ahora, no, de verdad. Había un comité de expertos de verdad, nos reuníamos en formación de enfermería. Y bueno, y todos ellos aportaron a los manuales de cómo tratar las vías. Bueno, entonces es que es muy largo, no os puedo dar todo. También deciros que efectivamente la unidad se formó gracias a Raúl. Raúl tenía un intestino corto y era la persona más valiente, y se le hizo también trasplante intestinal. Estuvo tremendo. Yo subí a La Paz varias veces a verle y salió adelante y en poco tiempo estaba guapísimo. Y no os quiero poner tristes, pero ese enfermo falleció por infección del Hitman. Sí. El día antes fue a que le vieran y dice, oye, ¿cuándo me vais a retirar del Hitman? Y esa misma noche la madre vio que, pues una sepsis y murió. Porque dado cuenta que había salido de un trasplante. O sea que son unas evidencias porque realmente por él tuvimos el ETI. Entonces, respecto a Leti, Carmen, cuando habéis empezado, entonces, gracias a Raúl, desde el año 2006, ¿cómo fue un poco la evolución después? Es decir, ¿cuántas personas contabais y cómo viste tú la evolución, digamos, los 10 años siguientes? Bueno, el ETI se hace en el 2006 y realmente, como habéis podido ver por lo que he estado diciendo, es la necesidad del paciente la que crea esto. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el personal experto? Porque no se puede mantener unos cuidados y un mantenimiento de catéter a largo plazo si no es
sino que debe haber personas expertas. Tras todo esto debe haber personas expertas. Entonces, bueno, ¿cómo se llega a esto? Bueno, pues conté con referentes muy importantes. En México, el primer equipo de terapia intravenosa que yo conozco que existe está en el Instituto de Cancerología, era la doctora Patricia Welshaw, y en el año 2000 me envió sus protocolos y yo, en base a eso, pude trabajar mucho con lo que debíamos hacer en el comité de expertos que os decía. Y la diferencia era que lo que utilizaban eran catéteres venosos centrales que eran puestos por los médicos y tuvimos la suerte además de tener a la persona que estaba haciendo una pasantía aquí en Madrid, que yo lo llamo pasantía, en La Paz, y estuvo en el primer congreso porque estuvo aquí y nos dio muchas pautas de cómo hacían ellos y cómo cuidaban, aunque no lo hacían. Cuidaban las enfermeras y ellos ponían los catéteres. Entonces no era el modelo realmente que queríamos tener. Entonces esta persona también estuvo en el primer congreso del Ministerio de Sanidad. ¿Qué otros referentes tuvimos? Bueno, pues gracias indudablemente a las casas comerciales que pues me llevaron al Reino Unido, sobre todo fue Vigón. Entonces, allí tuve intercambio con Ellen Hamilton, que sí que tiene muchas publicaciones, pero ella ya dejó esto hace varios años. Y esta persona, la importancia que tenía era que ponían los Hitman. Ella, en su servicio. Entonces, ella se reía porque dice, cuando lo ponen los médicos se infectan. Dice, y me preguntan que por qué conmigo no se infectan. Y yo le digo que me lavo las manos. Era muy graciosa. Y luego Carmen un detalle. Un detalle, claro, un detalle. Y luego Carmen Estrate, que ahora tenemos también una enfermera que en España los pone, bueno, hay más, pero que una que conocemos. Carmen Estrate, esta enfermera ponía los reservorios. Ella en su unidad. Y luego también pude conocer a Dennis Mackey, que también en el Reino Unido, que es estadounidense y que vive todavía, debe tener casi 100 años, pero que está en activo, ¿eh? Entonces esta persona es la que realmente hizo el seguimiento de los catéteres, cuál sería la mejor forma de diagnóstico de infección del catéter, y por eso Dennis Mackey está conocido a nivel mundial. Bueno. Te saludan, de hecho, desde México y desde Perú, porque has mencionado a la doctora de México y te mandan recuerdos diciéndote gracias a la maestra por reconocer el primer ETI en México. O sea, que es la pequeña anécdota. Vale. Solo para que veas que ahí te están apoyando todo el rato y también desde Sudamérica. Muy bien, Carmen. Es que las quiero mucho. Bueno, bueno, a ver, lo que se trata es de formar al personal, no tanto en las unidades ETI como al resto de profesionales. Y la importancia de que el paciente se pueda ir a domicilio. Esto no se ha logrado en España, no sé ahora cómo está. No se había logrado todavía como yo lo había visto, era formar a atención primaria para que los pacientes se fueran con seguridad a casa. Entonces, lo que mejora el resultado realmente es, si tienen posibilidad, ir a los ETI en Madrid. Yo ahí sé que hay otras autonomías donde está funcionando mejor. Y no se logró durante el tiempo que yo estuve que atención primaria se hiciera cargo de los catéteres que llevaban los pacientes a su domicilio. Y luego, pues, como decía anteriormente, poner en valor la primera empresa MRM, que era muy pequeñita y no tenía muchos medios, pero sin embargo, pues ayudó, el maniquí, todo eso nos lo regaló, me lo regaló a mí unas navidades. Bueno, pues estas cosas que vas viendo que cómo empuja también la industria y cómo nunca hay que dejar de lado a la industria a pesar de todo. Y no te digo que es Vigón, es Bar, ha habido otras casas más pequeñitas que han venido después, pero todas ellas han puesto mucho granito de arena. Muy bien. Mira, perdona que te interrumpa. Mira, Maite nos está comentando que están en ello respecto al domicilio, como tú comentabas, cada vez más. Claro. Así que es esperanzador que cada vez más en este sentido. Camino sí que lo logró. Camino sí que logró porque ellos
Los pacientes están en los pueblos. Entonces, atención primaria lo ha organizado muy bien. Ella, Camino, se vino a formar con nosotros y, vamos, la idea la captó inmediatamente y, bueno, pues la dieron todos los recursos que necesitaba. Ya había mucho respaldo de otros EPI, o sea que, bueno. Muy bien. Eso. Camino la saludamos y nos mira desde aquí. Nos has contado entonces tu historia en cuanto a tu formación, el interés que le pusiste al principio, la gente que te ha apoyado, que te ha ayudado mucho para hacer que el ETI fuese posible en su momento. Pero a los que, siempre pensando en los que nos miran y que tienen ganas de montar su ETI, pero que se preguntan qué obstáculos encontraste en el camino, ¿no? Y cómo hiciste para superarlos. Supongo que no hay solo uno, supongo que hay Me imagino unos que cuantos. todos los que están ahí, que están en ETI, te pueden contar lo mismo. Los obstáculos al principio es algo novedoso, es algo en los que hay personas que dicen, pero es que figúrate tú lo que se le ha ocurrido. Bueno, pues eso es muy habitual entre los seres humanos. Entonces, bueno, pues había compañeras que no entendían que se formara una unidad, que se fuese abriendo paso un proyecto como este, no lo entendían. Entonces, ¿qué es lo que difundían? Pues difundían un poco eso, el resentimiento de que, bueno, pues ya ves tú qué tontería con lo de trabajo que tenemos y ponen a personas para esto. Hay ejemplos que no me voy a parar ahora porque son muy graciosos, pero no me voy a parar luego, si nos da tiempo, lo cuento. Bueno, pues eso. Entonces, ¿pero qué ocurrió? Que al principio íbamos casi así como pobrecitas de nosotras. Al principio iba yo sola además. Pero cuando empezaron a ver que aquello funcionaba, que si se cuidaba funcionaba, que no había que pinchar a los pacientes, que no tenían dónde pinchar y de repente le poníamos una vía, que aquello era una maravilla porque podían hacer analíticas, podían hacer todo por ellas, pues nos empezaron a querer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, siempre hay gente que discrepa, siempre hay gente que le molesta pues que alguien haga algo que eso pueda sacar un proyecto como este, pero vamos, es lo de menos y eso se olvida rápidamente porque había tanto cariño por parte de los enfermos y de los compañeros que no merecen la pena siquiera pararse en ello. O sea, que saber qué os puede pasar, que va a haber siempre alguien que va a decir, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues esto ¿por qué? Porque crees mucho en ello, porque sabes el bien que puede hacer a los pacientes y estás ahí. Y nada más. Bueno, a ver, ¿qué más nos queda? Mira, nos necesita? están comentando todavía sobre la domiciliaria, que se ve que ha supuesto mucho interés, y sobre atención primaria, de cómo coordinar todo esto. Hubo Miriam Martín de Santiago, que saludamos, que también nos dice que han intentado formar, que están en ello. Antonio Verdú, también de Córdoba, que nos dicen que están avanzando mucho sobre este tema. Te quiero mucho, ya. Así que ya ves que están en ello. Entendemos que, bueno, tú has empezado este recorrido hace ya muchos años, y que las cosas pues no se logran en un día, y supongo que pues todo eso avanza poco a poco, pero en una buena dirección. Bueno, Antonio, a ver, Antonio es uno de los promotores. Antonio ponía femorales a los niños, yo borraba, a ver cómo ponían femorales cuando yo estaba poniendo los PIT. O sea que, bueno, que ellos son también pioneros. Quería también destacar aquí que me preguntabas el apoyo, perdona. Sí, nada, dime. Adelante. La dirección de enfermería y la doctora Clotilde Vázquez, en la que nos dejó un espacio allí para poderlo hacer, ¿vale? Muy bien. Y que el apoyo de los médicos fue totalmente, mientras enfermeras, bueno, lo que os he contado, y los médicos lo apoyaban totalmente, ¿eh? Los médicos apoyaban un montón. Nos comenta Enfermería Neonatal que es importante incentivar a que todos los profesionales coloquen estos dispositivos, sobre todo los cuidados, porque pone que la clave del éxito es el correcto cuidado que le demos también. O sea, entiendo que eso también ha tenido que ser al principio para ti un gran reto. Sí, ahora al final yo es lo que explico un poco. Bueno, lograr tener los materiales adecuados costó un montón al principio, pero de tal forma que cuando yo empecé, que empecé solita en una habitación que la doctora Clotilde Vázquez consiguió, donde tenía a las rotando
a los becados, los tenía allí, me dejó una habitacioncita pequeña. Bueno, pues yo necesitaba material estéril, sobre todo porque además casi no tenía donde moverme, entonces yo tenía que estar estéril y es porque estaba sola. Y bueno, pues me discutía, vamos, me decían que no podía ser, que utilizaba más que en quirófano. Claro, yo empecé a poner muchos catéteres, o sea, y entonces necesitaba más que en quirófano. Entonces, bueno, al fin me mandaron una compañera, primero fue Nuria, luego Beatriz, que fueron excepcionales, aprendieron, les costó un montón, sufrían, porque al principio se sufre, pero bueno, pues eso. Y ahora ya hay 3 enfermeros, hay una sala enorme, tienen dos o tres ecógrafos, no sé ahora, había 3, no sé lo que hay ahora. Y bueno, y tienen una auxiliar fija, o sea que eso ha cambiado muchísimo y ha cambiado para bien. Y bueno, pues está saliendo adelante, sí que ha habido rotaciones, ha cambiado la persona que se hizo cargo al principio, pero bueno, todo sigue y sigue muy bien. Muy bien. Está muy bien que Y nos comentas cómo... Hoy, perdona, no habéis acabado. Sí, sí, adelante. No. Iba a seguir a lo siguiente que yo era muy amiga de la, no sé si eras ahí donde querías entrar, era muy amiga de la silicona, porque funcionaba muy bien y no tuvimos problemas. Y cuando llegaron los primeros poliuretanos, pues costó mucho porque no era material aún muy logrado. Pero ahora está yendo muy bien. Sí, entiendo que la primera generación de poliuretano eran distintas a las de ahora. Está bien que hayas comentado, me alegro que hayas comentado los compañeros de hoy cómo van, ¿no? De la unidad donde tú empezaste todo, porque nos gustaría saber a nivel global, general, cómo ves tú el acceso vascular hoy en día en el país en general, en España, y como tú tienes experiencia también, ¿por qué no? Hablar también desde fuera de España. ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, yo creo que todo esto ha mejorado mucho, pero se le sigue dando menos importancia. Y algo que es importante es que ya se considera una disciplina en la cual todos los enfermeros en pregrado, en posgrado, deben estarse formando continuamente, porque indudablemente la industria cada vez nos está aportando nuevos sistemas y tenemos que estar involucrados totalmente. Entonces, bueno, creo que estos conocimientos se deben tanto en el pregrado como en el posgrado, seguirse formando. Entonces, las unidades ETI, claro, la ventaja que tienen es que donde hay una unidad ETI, por ejemplo, en el Ramón y Cajal, en el hospital, vale, ahí la importancia que tiene es que están rotando los enfermeros. Muchos enfermeros de planta, ya, bueno, por ejemplo, oncología, ya tiene su ecógrafo, no necesita del EPI. Pero, sin embargo, están poniendo, bueno, muchísimo más PIT que he puesto yo, por ejemplo. Están poniendo muchísimo el EPI. O sea que, bueno, que están aprendiendo los enfermeros y hay un tema general de cuidado, de conocer más a fondo cómo cuidar los accesos vasculares. O sea que yo creo que se va logrando, no tanto como uno piensa que en unos años lo va a lograr, pero está logrando mucho entre todos. Muy bien. O sea, mira, nos están haciendo una pregunta que también puede ser interesante sobre lo que tú comentas, ¿no? Sobre cómo va la gestión del acceso vascular. No dice Rafa, cuando hablamos con la gente que intenta montar un ETI, sí, Rafa Vila, sí, tantas dificultades se encuentran a nivel administrativo para sacar adelante un ETI. ¿Tú qué les recomendarías? Claro. No, pues lo que he dicho anteriormente, creer en el proyecto y saber que al principio no te van a decir, oye, qué bien, vamos, quizás no te lo van a decir nunca, ¿eh? Yo tengo ejemplos de los que sí, que ha habido, pero otros que no te lo van a decir nunca, que qué bien, pero tú crees en lo que estás haciendo, formarse adecuadamente, manejar toda la estrategia actual. Y decir para adelante, porque efectivamente es que el que es importante es el paciente, no es el enfermero, es el paciente. Entonces, saber que detrás de eso está la mejor atención que le puede dar la enfermería. Yo creo que el papel de enfermería es vital para tener mejores resultados y mejor evidencia en el cuidado del acceso venoso. Y bueno, y parece que el que manejar la implantación, que parece tan importante, no lo es tanto. Lo importante es el cuidado durante y después. O sea que lo importante es
A ver, el médico puede poner todas las vías que quiera, pero como no haya enfermeras detrás que tengan el cuidado asumido, no va a funcionar, no va a funcionar. O sea Sí, que, sí. bueno, que eso lo tengamos claro. Algo que yo creo que ya se reconoce esto, que realmente la implicación de enfermería en los accesos venosos es vital y que el buen resultado de que funcionen estos sistemas es precisamente los cuidados de enfermería. Entonces eso hay que ponerlo en valor. Tenéis que seguir peleando, no, vamos, no pelearos, no, sino pidiendo que esto se reconozca, porque, bueno, pues afortunadamente se está logrando. Ujú. No tan rápido a lo mejor como queríamos, pero bueno, estáis Eso ahí, es un estáis proceso ahí. largo. Sí, sí, sí. Y yo estoy muy Lourdes, orgullosa mira, de todos vosotros. porque siguen comentando y te mandan muchos besos y muchos agradecimientos por todo el trabajo que tú hiciste, empezaste y que ellos pues pudieron seguir, ¿no? en tus pasos. Lourdes nos comenta lo importante que es también la formación en enfermería, como tú lo has comentado previamente, para la decisión del tipo de catéter que necesita cada Claro, paciente. claro. Y mira, Maite también nos comenta que los pacientes lo agradecen y los compañeros que al principio se han visto, como tú dijiste, quizás un poco desbordados, que les venía grande, se ven muy Bueno, agradecidos cuando si los nos da tiempo, enfermeros. cuento una anécdota que os vais a reír. Pero vamos a terminar en lo que tú habías proyectado. ¿No? Estamos llegando al final casi de la entrevista. Me hubiera gustado quizás ver, entrando en el tema de, tú has hablado del papel en la enfermería, que es muy importante porque permite quizás también Sí, colocar vías y hacer que más enfermos puedan tener vías conjuntamente con los médicos que ponen, pero sobre todo hace que el mantenimiento se pueda llevar a cabo de forma correcta. Respecto a los médicos y los otros profesionales que hay en el mundo del acceso vascular, ¿tú claro, consideras eso es que lo que existen es. equipos multidisciplinares hoy en Sí, día? sí, a ver, yo creo que sí. Yo ahora ya no sé, no, lógicamente no estoy encima del LETI y además no voy últimamente menos con la pandemia. Bueno, a ver, nosotros éramos 24 profesionales. De ahí se sacaron los protocolos y cada uno aportó lo que necesitábamos. Era Uh-huh, radiólogos vasculares, infecciosas, microbiólogos, farmacéuticos, enfermería docente y el uh-huh, ETI, o sea, las personas que estábamos en el ETI. Y ahí logramos que se publicaran los primeros manuales, porque no había procedimientos, no había nada escrito cuando se empezó. Entonces yo me tuve que arreglar un poco con lo que había en la unidad de trasplante. Cristina me dio lo que ellos tenían, yo uní lo que había en pediatría y ahí se sacaron esas pequeñas guías y esos libros. Luego ya ha habido más evidencia, luego ya hemos tenido otras sociedades científicas internacionales que nos han dado sus conocimientos, nos han aportado sus conocimientos para sacar adelante todo esto. uh-huh. Entonces, porque es necesario tener conocimientos y compartirlos con los distintos profesionales. Y además, esto es relevante porque la evidencia científica y clínica de enfermería, que casi rara vez se utiliza, debe ir incluida dentro de las publicaciones que se hacen. ¿Por qué? Porque el médico pone los catéteres, pero enfermería es la que lo cuida. Entonces, si esto funciona porque enfermería está detrás. Entonces, esto da pie también a que se nos considere o se os considere como tal, porque tenéis evidencia científica, porque tenéis evidencia clínica, que la evidencia clínica los médicos no la manejan nunca. Cuando te hablan ahora que ha habido una pregunta sobre heparinizar o no heparinizar, hay que anticoagular. ¿Que ahora sale otro producto que es mejor? Pues a lo mejor es ese. O sea, es uno de los temas que es importante tenerlo aquí. Y Uh-huh. ya está, Muy ¿no? bien, sí, 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 nos ha quedado muy claro que la evidencia científica Claro. es importante, la evidencia clínica también, el saber hacer, el saber observar de las enfermeras que están a pie de cañón cada día con los enfermos. Carmen, hemos llegado al fin de nuestra entrevista. Te siguen saludando, te siguen agradeciendo todo el rato. Ha sido impresionante. Yo creo que no había visto tanto Oye, en ¿cómo os una quiero? Os sesión. quiero mucho. No sé cómo no os Te digo porque es quieren, muy chiquitito. te Vicky, quieren mucho también. no la Y se ve que imaginas. pues
te agradecen mucho lo que tú has dejado y se ve No, que que hay sí. mucha gente que lo está llevando en cada uno en su ciudad, en su hospital, intentando hacer lo mejor posible. Carmen, ha sido Bueno, un a mis amigas auténtico de placer. México, de Perú, de españoles, a los andaluces, a todos, que los quiero mucho, que bueno, que sigáis adelante, que merece la pena. Yo, si algo tengo feliz en mi vida, es recordar a los pacientes y lo agradecidos que han estaban, y vamos, y los profesionales, ¿eh? Y no da tiempo a contar la anécdota, pero merecía la pena, ¿eh? Bueno, si tú la Mira, quieres contar, a ver, podemos, antes de en que 3 minutos salieran los podemos. ecógrafos, Adelante. en el 2001 Si no, te vas a quedar con ganas. más o menos, me pidieron que pusiera un PIN, aunque yo estaba en pediatría. Y entonces fui con un ecógrafo enorme, que parecía un piano, y logramos colocar un PIN a un señor con el ecógrafo. Fue lo primero que hicimos, antes de que vinieran otros ecógrafos. Venía el enfermero de radioterapia, de rayos. Y cuando al día siguiente entro por la puerta, una de las enfermeras que nos dijo, pues vaya, dirección para poner una enfermera, para poner vías. Bueno, va y me cruzo con ella y dice, oye, Carmen, eso que habéis puesto no funciona. Digo, ¿cómo que no funciona? Dice, sí, porque se llena el sistema de sangre. Digo, ¿pero qué estás poniendo? Dice no, una medicación cardiológica, pero que solamente tiene que caer 7 mililitros hora. Digo, ¿y tienes bomba puesta? Dice, no. Digo, ¿y tienes el catéter en cava? Y no tienes la bomba puesta y lo llevas a 8 mililitros hora. Entonces, ¿qué puede pasar? Y ya se quedó tan parada ya desde entonces, vamos, no recibían como... Con O sea, la alfombra para que roja, veáis, ¿no? bueno, esto indica el desconocimiento, sobre todo, que tenemos, que, bueno, que a pesar de todo tiene enfermería a veces, y que sepamos apoyar el hombro todos y que aprendamos mucho. Venga, ya está. Muy bien, no, Ya está. vamos, genial. Yo agradecerte de nuevo mucho haberte prestado al juego de las preguntas y espero que te lo has pasado bien. No, me lo he Nosotros ha pasado bien sido porque yo para soy nosotros. me distorsiono mucho, si no, es que lo No he te hecho, lo he preocupes, hecho al muy bien, final es Mari. una al final es una conversación con gente que nos escucha, nada más. Oye, Muchas, guapos, que os quiero mucho, que me alegro mucho de que estéis ahí. muchas gracias, Carmen. Venga, Ha gracias a sido un ti. auténtico placer. Esperemos que vaya todo bien y que pronto podamos tener una Que si situación un poco quieren mejor y preguntas, quizás, exacto, si tenéis más que me preguntas, manden Carmen a está correo. a disposición. Aprovechamos los pocos minutos que nos quedan para recordaros que si queréis saber más sobre PICS, sobre Midline, sobre técnicas, procedimientos, tenéis en nuestro blog en Campus Vigon, podéis encontrar muchos artículos y contenidos que os pueden servir para el día a día. Así que, una vez más, muchas gracias a todos por haber sido tan activos en los comentarios, apoyado a Carmen y darle muestras de cariño. Nos alegra mucho por haber podido ser un puente entre vosotros y esperamos veros muy pronto. Hasta muy pronto, Carmen, también. Muchas Adiós. gracias. Muchas Hasta gracias luego. a ti. Venga, un Hasta besito. luego.